Bien, estamos, queridos hermanos, continuando con la clase de esta disciplina del servicio, ¿ya? Y la semana pasada quedamos en que la palabra de Dios nos muestra al menos 6 motivaciones para servir, ¿ya? 6 motivaciones para servir. Recuerden, queridos hermanos, si quieren preguntar algo, agregar algo, acotar algo, levanten ahí su manito o simplemente prendan el micrófono para que puedan participar también. Entonces tenemos la obediencia, la gratitud y la alegría, el perdón, la humildad, el amor, ¿cierto? Ahí están los 6 eh, motivaciones, las 6 menciones que el Señor nos da para poder servir en su reino, ¿ya? Y las vamos a ir estudiando. Obediencia, Deuteronomio 14:4 dice: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto, cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él. ¿Ya? Ahí el texto nos está diciendo que una de las formas de servir al Señor, ¿ya? Cuando yo obedezco a su palabra, cuando yo obedezco a lo que el Señor me está enseñando, estoy sirviendo al Señor, ¿ya? Porque estoy obedeciendo sus mandamientos. Podemos observar como todos los verbos están en imperativo, y eso significa que, pues, que Dios nos manda a servirle, ¿ya? Él obedécelo, hay que servirle, ¿ya? Hay que rendirle culto, cumplir sus mandamientos, y cuando nosotros hacemos ese conjunto de acciones, estamos sirviendo correctamente a Dios y obviamente al reino de nuestro Señor Jesucristo. John Newton, esto estoy pasando un poquito lo que vimos la semana pasada ya para que recordemos. Hay un ejemplo con respecto al servicio. Dice, si 2 ángeles recibieran al mismo tiempo un cargo de parte de Dios, uno a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra y el otro a ir a barrer las calles del pueblo más humilde, a ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó, sea el puesto de soberano o el de barrendero, ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Ya? Y eso nosotros debemos entender, queridos hermanos, que donde quiera que el Señor nos mande a servir la labor que tengamos que cumplir, sea detrás de bambalina o sea en el escenario, sea que nos estén viendo o no, nosotros tenemos que obedecer a lo que el Señor nos ha mandado o la labor que nos ha mandado a realizar, bajo la voluntad, ¿cierto?, que Él tiene para cada uno de nosotros con respecto a los propósitos en los cuales Él nos ha llamado, ¿ya? Dice, así debería suceder con nosotros. Hemos sido llamados, ahí en Hebreos 4:14, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Usted y yo estamos sirviendo a Dios. Por tanto, cuando nos negamos a servir a Dios, estamos pecando. ¿Ya? Y ahí se nos hace 3 preguntas. ¿Y tú estás siendo obediente en el servicio a Dios? ¿O nos dejamos llevar por nuestros deseos constantemente? O por nuestro ánimo. No, que hoy quiero. No, mañana no quiero. No, pasado a lo mejor. ¿Ya? El Señor nos manda que tenemos que obedecer en el servicio que Él nos está enviando a realizar. Ahí tenemos que hacerlo con gratitud y alegría. Como siempre, el servicio debería ser impulsado por el Evangelio. Todos podemos caer fácilmente en servir a Dios por rutina. Así que cuando nos veamos sin motivos para servir a Dios, recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Ha dado su vida para que no pases una eternidad en un lugar de tortura y sin fin. Y para que, al contrario, disfrutemos de la alegría de estar juntos a Él
eternamente. Él se despojó, ¿cierto?, de su manto como rey, se despojó de su gloria y su gloria la compartió con nosotros. Y Él llevó nuestros harapos sucios, Él llevó nuestro pecado. Por tanto, tengamos en mente lo que Él ha hecho por nuestras vidas y sirvámosles porque Él se lo merece. Tenemos que servir al Señor con gratitud y alegría, ¿ya? Por lo que Él ha hecho por nosotros. No solamente las cosas que hace hoy día por nosotros, sino que ahí tenemos que esa mayor bendición o ese mayor sacrificio que Él hizo por nosotros, que dio su vida por nosotros, ¿ya? Las otras cosas que el Señor nos otorga son añadiduras, ¿ya? Por gracia, Él nos responde en las peticiones, responde nuestras oraciones y nos da todo lo suficiente para poder vivir en este mundo. Pero la mayor gratitud y la mayor alegría con la cual nosotros deberíamos servir al Señor es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Ok? En 1 Samuel 12:24 dice así: por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirle fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. 1 Samuel 12:24. Y el Salmo 100, verso 2, nos anima a servir a Dios con alegría. Es decir, no debemos servir a Dios solo por obligación. Tampoco debemos hacerlo con el interés de ganar la entrada al cielo. Debemos hacerlo por agradecimiento. No podemos considerar el servicio a Dios como una carga, sino como un privilegio. Amén. Cuando yo estoy haciendo algo por el reino de Dios, cualquier servicio que sea, debo sentirme privilegiado de participar en el trabajo y en el servicio que el Señor nos ha encomendado a nosotros. ¿Ok? El salmista en el Salmo 84:10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Ya? O sea, es mejor estar en el servicio del reino de Dios un día, ¿ya?, que estar 1000 fuera de los atrios del Señor, fuera del servicio del Señor. Aquí el salmista nos está diciendo que es mejor estar al servicio de Dios, siempre. Otra mención que nos enumera, ¿cierto?, la Biblia para el servicio es porque el Señor nos ha perdonado. Mire lo que dice Isaías 6, versos 6 y 8. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? He aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Después que el profeta, ¿cierto?, fue limpiado, fue perdonado con ese carbón en sus labios, después él quiso ser protagonista, ¿cierto?, de lo que el Señor estaba preguntando: ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaré a predicarle a este pueblo? Y él, después de haber sido perdonado, limpiado, después de haber recibido el perdón, dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Ya? Isaías no obedeció porque se sentía culpable de ser pecador, sino porque Dios le había quitado toda su culpa. Y bendito sea el Señor, quien también nos ha quitado la culpa a nosotros, nos ha perdonado. De nuevo, con alegría, y esta vez también por la alegría de haber sido perdonados, sirvamos al Dios que nos ha librado de la muerte y nos ha dado vida eterna.
¿ok? O sea, a través del perdón que hemos recibido del Señor, nosotros podemos decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿ya? Charles Spurgeon, uno de los, se le llama el príncipe de los predicadores en el siglo XVIII, mire lo que dijo. El Hijo de Dios no obra por la vida, sino a partir de la vida. No se esfuerza por ser salvo, se esfuerza porque ya es salvo. ¿Ok? Nosotros ya somos salvos, por eso nos esforzamos. No hacemos las cosas para recibir la salvación, sino que la hacemos porque ya hemos sido perdonados, hemos recibido la salvación y lo hacemos, ¿cierto?, por gratitud al Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. También debemos servirle al Señor con humildad. ¿Qué mejor ejemplo que el de Cristo? Ahí podemos leer en Juan 13, donde Él, el Creador, le lavó los pies a los discípulos y también nos lavó los pies a nosotros. Recuerden que los 12 apóstoles era lo que iba a conformar o cómo iba a ser la iglesia, ¿ya? Entonces, cuando el Señor le estaba lavando los pies a los discípulos, le estaba también lavando los pies a toda la iglesia, o sea, a todos nosotros. A Jesús no le importaba el lugar que ocupara, a lo que la gente pensara de él. Él solo deseaba agradar a su Padre Celestial, porque lo amaba con locura. Él amaba a su Señor y lo amó hasta la muerte porque fue obediente. ¿Okay? Obedeció a lo que el Señor, a su Padre, le había mandado a realizar. Aquí hay una experiencia, dice nuestro hermano Oriol de Barcelona, dijo la siguiente frase: si no amas a Dios con locura, nunca harás locuras para Dios. Y si le aplicamos al servicio, si no amas a Dios con locura, nunca le servirás, porque te amarás a ti mismo más que a Él. Recuerden que el Evangelio, ¿cierto? A Pablo dijo que para los que creen, ¿cierto?, es poder de Dios. ¿Ya? Lo trataban de loco a Pablo. ¿Cómo? Entonces, nosotros, si no amamos al Señor con todo nuestro corazón, a veces los demás a lo mejor, ¡oye, qué fanático! ¿Por qué tanto? A lo mejor muchos podríamos decir, oye, si ayer estuvimos en la iglesia y hoy día otra vez aprendiendo, ¿por qué tanto? Esto está loco, ¿cierto? Pero es porque nosotros, cada uno de nosotros, queremos conocer más de este Dios. Queremos saber cómo Él nos amó, para nosotros también amarles, como la Biblia o como Dios quiere que nosotros le amemos y le sirvamos. ¿Ya? Una de las formas de amar a Dios dice, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo a su palabra. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si estoy viviendo como cualquier persona que no conoce a Cristo, realmente ese amor es de la boca para afuera. Entonces, el verdadero amor es cuando yo obedezco la palabra del Señor. Ahí estoy amando a Dios, porque estoy tratando de hacer y obedecer lo que Él me manda a realizar. El orgullo y el servicio son incompatibles. ¿Ya? No puede haber orgullo cuando servimos al Señor. Tenemos que hacerlo con humildad. Dice el autor de un libro, los siervos hipócritas no servirán sin reconocimiento, sin algún retorno de su inversión. Así se llama el libro. ¿Ya? ¿Y qué dice en este libro, este autor? Dice esta frase: puede que deseen el reconocimiento en forma de aplauso. Está hablando recuerden que está hablando los siervos hipócritas, ¿ya? Las personas que sirven dentro de la iglesia, pero lo sirven de forma hipócrita. Entonces dice ahí, puede que deseen el reconocimiento
en forma de aplauso. ¿Ya? Puede que, o que deseen el reconocimiento con un agradecimiento público. ¿Ya? Que aplaudan a esa persona por lo que hizo o que lo reconozcan públicamente por lo que hizo. También dice apreciación por medio de las redes sociales. ¿Ya? Que cuando tú haces algo y lo empiezas a publicar y te sacas fotos ahí, ¿cierto? Entregándole un paquetito al hermano, yendo a visitar y saca fotos y lo sube a las redes sociales y viene, oh, qué bueno, hermano, que aquí Dios te bendiga, ¿ya? Ojo con eso, ojo con esas cosas, ¿ya? Aunque pueden parecer sanas, pero esas cosas, hermano, hacen crecer el ego de nosotros. Y cuando muchas veces hay gente que se molesta porque a veces pone algo en las redes sociales, alguna labor que hizo y nadie le dice leído para arriba y se frustran. Porque desean que todos le, ya hermano, no, bien, ahí sí, bien lo que hiciste, y para que todos sepan lo que hizo. Cuando la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que, o tu mano izquierda lo que hizo tu derecha. Entonces, el siervo hipócrita anda siempre buscando eso y pone una foto ahí, ¿cierto? Aquí dando tecito a los que viven en la calle, un ejemplo. ¿Ya? Ojo con eso, con eso. Dice, resultados asegurados, honor por su ejemplo, o lo más sutil de todo, desarrollar una reputación de santo, sacrificado y excepcionalmente espiritual. ¿Ya? A veces dentro de las iglesias hay hermanos, ¿cierto?, que sirven y que la gente, oh, que el hermano, que es servicial, oh, que sacrificado, oh, que el hermano que ese, no, si es espiritual, ¿cierto? Y como decía por ahí, como cuando vimos la disciplina del ayuno, ¿cierto? Andan como que andan, le faltan las puras aureolas nomás y las alas, ¿cierto? Andan mostrando esa cara de pena, ¿ya? Y yo tomé esta parte de este libro que yo lo leí, ¿ya? Y me gustó mucho, por eso saqué este párrafo. Este libro se llama Los siervos hipócritas. Así se llama, ¿ya? Entonces, el autor dice esto, ¿ya? Ahora lo voy a leer de corrido. Dice, puede que deseen el reconocimiento en forma de aplauso, agradecimiento público, apreciación por medio de las redes sociales, resultados asegurados, honor por su ejemplo, o lo más sutil de todo, desarrollar una reputación de santo, sacrificado y excepcionalmente espiritual. Estos son los siervos hipócritas, ¿ya? Según este autor, ¿ya? Andan buscando esas cosas para que oh, el hermano, no, está ayunando, cuidado. No, el hermano está haciendo esta labor, cuidado, ¿ya? Los hipócritas hacen esto porque no tienen ningún interés por la clase de servicio que solamente Dios puede ver y recompensar. ¿Ya? Ellos, cuando no hay nadie viéndolo, no hacen nada, hermano. ¿Ya? No hacen nada, pero cuando está el hombre, cuando están los... ahí se mueven para allá y... Esos son siervos hipócritas según este autor, ¿ya? Según este autor de este libro, ¿ya? Fuerte, pero muchas veces pasa eso dentro de las congregaciones, ¿ya? ¿Qué nos dice Filipenses 2, verso 3? Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, ¿ya? No traten de impresionar a nadie. Si aquí, hermano, yo no tengo por qué impresionar a los hombres. Yo, mi servicio, ¿a quién tengo que impresionar, por decirlo de alguna forma, es a Dios? Con mi obediencia, con mi humildad, ¿ya? A Él tengo que impresionar. A los hombres no. Sin ser llenos del Espíritu Santo,
cada día es imposible considerar a los demás como mejores que nosotros mismos, porque el orgullo que domina nuestra antigua naturaleza nos lo impide. Por eso debemos permanecer en constante comunión con Dios y analizarnos a la luz de la palabra para ir corrigiendo la soberbia que fácilmente nos invade. Amén. Por eso que cada día tenemos en lo que hagamos durante el día en el servicio al Señor, tenemos que llevar toda esa naturaleza, alguna altivez, algo. No, y esto lo hice hoy día prediqué a 3. A veces nos hoy día le hablé a 3. Hoy a veces nuestro ego y todo y pasa, hermano, a todos nos pasa. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo nos hace llevar ese mal sentimiento, mala actitud, y lo llevamos, ¿cierto?, a los pies de Cristo, y lo llevamos, ¿cierto?, a la autoridad de Cristo, y decimos, Señor, yo hice esto porque por gracia tú me permites hablarle, por gracia tú me permites ser partícipe de tu evangelio, ¿ya? Ese debe ser nuestra actitud, pero nosotros por sí solos no vamos a lograrlo. No vamos a lograr eso. Por eso que es muy necesario la persona del Espíritu Santo en nosotros, ¿ya? Porque es ella la que nos va a guiar, dice, a toda verdad y a toda justicia, ¿ya? Amor. Con todo esto, el principal motor del servicio debe ser, según Gálatas 5:13, el amor. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer sus deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Ya? No estamos cautivos, no estamos obligados a servir al hermano. Yo sirvo al hermano, yo hago el servicio por amor. ¿Ya? No lo hago por conveniencia. Mire, aquí hay una experiencia para que lo podamos entender. Mire, un misionero a quien le preguntaron si le gustaba su trabajo, dijo lo siguiente: si le gustaba el trabajo que Dios le había mandado hacer como misionero en algún lugar, dice, si me gusta este trabajo, respondió el misionero, no, a mi esposa y a mí no nos gusta el polvo, no nos gusta arrastrarnos para entrar en chozas repugnantes a través de desechos de cabra, pero ¿acaso el hombre no debe hacer nada por Dios que no le guste hacer? Que Dios se apiade de él si es así. Que me guste o no, no tiene nada que ver. Tenemos órdenes de ir y vamos. El amor nos obliga. No le gustaba. Dice, no, pero tenemos órdenes de ir. El Señor me envió para allá. Y si me gusta o no me gusta, ese es mi problema. Ese es su problema. Yo obedezco al Señor. ¿Ya? En los mandamientos se resumen en Mateo 22, 37, 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y en amarás a tu prójimo como a ti mismo. A la luz de esto, debemos sacar una cosa en claro, que el amor no es una opción, es un mandamiento. ¿Ya? Es un mandamiento, tengo que amar. Para servir debemos amar. Y ese amor solo puede ser impulsado por el Evangelio del Señor Jesucristo derramado en nuestras vidas. Yo no puedo hacer nada si no es a través del amor y a través del Evangelio que el Señor ha depositado en nosotros. Cuando lo hacemos con esas cualidades, estamos haciendo y sirviendo bíblicamente como el Señor nos manda que sirvamos al prójimo, como Dios nos manda que sirvamos a los demás. Aquí vienen algunos conceptos prácticos con respecto al servicio, ¿ya?
Cuando pensemos, porque no sé si han venido o van a venir, si no lo han tenido, dice, no tengo ganas de servir. No lo siento, no me sale del corazón hacer esto. ¿Ya? Recordemos que el amor no es solo un sentimiento, sino un mandamiento, y actúa por amor a Dios y a tu prójimo. ¿Ya? Yo debo actuar, debo reaccionar, debo accionar a lo que el Señor me está mandando hacer. Cada uno de nosotros o cada cristiano tiene un don para servir. En 1 de Pedro 4:10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselos bien para servirse los unos a los otros. Primero, Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. ¿Ya? Usted y yo tenemos dones que el Señor nos ha dado. Segundo, ese don Dios nos lo dio para servir a los demás. ¿Ya? No para servirnos a nosotros mismos, sino para servir los unos a los otros. Importante, el don significa regalo, por lo que nadie tiene motivos reales para gloriarse o envanecerse con lo que el Señor le ha dado. Nadie puede gloriarse de los dones que el Señor, por gracia y misericordia, nos ha dado a cada uno de nosotros, sino que Dios nos ha dado esos dones para servir, ¿ya? Para servir en la casa del Señor a nuestros hermanos. Mire, algunos podrían pensar, Dios no me ha dado ningún don a mí. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, eso es totalmente falso. Y pensarlo así sería dejar a Dios por mentiroso. Si este es el caso de los que a lo mejor estamos aquí, lo único que te sucede es que simplemente no sabes cuál es tu don. Pero no es que Dios no te ha dotado de dones, sino simplemente tú no sabes cuál es tu don. ¿Ya? ¿Y cuál es la solución para ello? Servir. A través del servicio que nosotros hacemos, vamos encontrando el don que el Señor nos ha puesto en nosotros. ¿Ya? Cada vez que se necesite a alguien para servir en un lugar de la iglesia, hazlo. Si ves que hacen falta manos en un ministerio, adelántate, participa. La mejor manera de descubrir cuál es tu don y cuál no es, poniéndolo en práctica. A lo mejor tú dices, yo tengo a lo mejor don de liderazgo. Bueno, si en algún ministerio falta algún líder, tú propónete. Yo quiero yo. Y ahí tú vas a ver si realmente ese es tu don. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú te vas a ir dando cuenta y los que te rodean también se van a ir dando cuenta. ¿Ya? Tenemos que servir para descubrir nuestro don. ¿Ya? Si no servimos, si no hacemos nada, no vamos a descubrir nunca para qué somos buenos dentro del reino de Dios o para qué el Señor nos llamó para desarrollar dentro del reino de Dios. Jairo Namun, un escritor, dice, en vez de preguntarnos ¿cuál es mi don espiritual? Porque muchas veces, muchos hermanos en la iglesia se llevan toda la vida preguntándose, oye, ¿qué don me entregó el Señor? Una mejor pregunta es, ¿cómo puedo servir a mi iglesia? Porque yo no puedo encontrar mi don si no primeramente tengo el sentir o el accionar de servir en lo que haga falta dentro de la comunidad cristiana. ¿Ya?
Aquí entramos a un tema donde nosotros vamos a un poquito ver cuál es mi don, ¿ya? ¿Cómo saber mi don? ¿Cómo saber qué don tengo? Ahí hay una pregunta. ¿Puedo saber cuál es mi don? Aquí vamos a entrar un poquito a dialogar. ¿Alguien podría compartir si podemos saber cuál es mi don? ¿Alguien puede responder si nosotros podemos saber qué don tengo? ¿Nadie quiere responder? Hermano José, ahí prenda su micrófono. Ahí, Sí, ya. Bueno, como, como está enseñando el espíritu, porque todo esto es espiritual. Entonces, eh, uno tiene que saber, o sea, puede saber cuando tiene un don, porque es lo que le gusta hacer y en el que ve resultados. Yo lo puedo decir de que lo que yo eh, me gusta es la predicación a la calle. Me gusta mucho, ¿me entiendes? Entonces, pienso yo que esa es eh, yo pienso que puede ser el don que tengo, aunque he trabajado en otra área y he visto el resultado, pero, pero prefiero hablar de cuánto se llama de la predicación a la calle, ya, ¿me entiendes? Porque eso es lo que me gusta hacer. Lo que más ya. Motiva. o sea, lo que más me motiva es hacerlo con hermano, hacerlo solo, no importa, en cualquier parte, donde sea. Amén, amén, hermano José. Amén. Hermano Ángel, Eh, bueno, la Biblia describe varios dones, ¿verdad? Y todos de alguna manera tenemos todos esos dones, pero siempre hay uno que destaca más. Y como lo veníamos viendo en la clase, ¿no? En la medida en que uno hace lo que estamos haciendo ahora, de desarrollar una intimidad con Dios, ¿verdad? De desarrollar esto que estamos haciendo, las disciplinas espirituales, ¿ya? Y dejarse guiar por el Espíritu Santo, uno va descubriendo cuál es el don que predomina en uno de nosotros. Porque puede ocurrir que digamos, yo tengo el don de no sé, pues de sanación. Yo tengo el don de la prédica, pero solo predico, ¿me entiendes? ¿No? Eh, y puede estar viendo que, no sé, pues que alguien tiene una necesidad o que ese día no llegó la persona que le tocaba hacer el aseo, pero, no, es que mi don es el de predicar. Entonces yo creo que los dones todos los tenemos, pero siempre hay uno que se desarrolla más. ¿Cómo lo vamos a saber? Es solo sirviendo. amén. ¿Ya? O sea, si respondemos a la pregunta que sale ahí, ¿puedo saber cuál es mi don? Sí, puedo saber cuál es mi don. ¿Ya? Sí, lo puedo saber. ¿Ya? Pero hay que... por ahí dijo un teólogo que lo encontré bien sensato con respecto a los dones, y es un poco lo que dijo nuestro hermano Ángel. Dios a cada uno nos ha sembrado los dones. Están en semilla, están ahí en semilla, en la tierra de cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros es que ese don, esa semilla crezca, produzca fruto.
¿Ya? Entonces, a nosotros el Señor nos ha dotado de dones, pero muchos de nosotros no sabemos cuál es nuestro don, o no sabemos cuál es nuestro don que más dominante, ¿ya? Vamos a ver, quiero que anoten estos textos, por ahí donde tengan ahí su cuadernito, Romanos 12, 6 y 8, Primera de Corintios 12, 8 al 10, ¿Cuánto? Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Otro texto, Primera de Corintios 12, 27 al 31. Efesios Hermano 4. Alfredo, disculpe, es Sí. que está dando el capítulo, es que Sí. no le... Ya va. Primera de Romanos Corintios, 12, Romanos capítulo 12, versos 6 y 8. ya, Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. ya, ¿Ya? Después, Primera de Corintios 12, verso 27 al 31. ya, gracias. ¿Ya? Efesios capítulo 4, verso 7, 11. Y el 12 lo pone entre paréntesis. ¿Ya? Efesios 4, 7 al 11 y el 12 lo pone entre paréntesis. Y por último, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11. ¿Ya? Bueno, todos estos textos que yo le he dado, esta lista de textos, ahí están todos los dones. ¿Ya? Hay dones, hay 9 dones espirituales, pero también hay 5 dones que son ministeriales. ¿Ya? Por ejemplo, en los dones ministeriales tenemos el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista, el don de pastor y maestro. Y muchos teólogos, muchos estudiosos, el don de pastor y maestro lo ponen en un solo categoría, ¿ya? Pastor maestro, ¿ya? Ahí podríamos ver, por ejemplo, si nuestro hermano José él decía que él le gusta, su don es predicar, salir a las calles, ¿cierto? Y podríamos nosotros, ¿cómo lo podríamos catalogar? ¿En qué don? Bueno, un don ministerial de evangelismo, ¿ya? De evangelismo. Después tenemos los 9 dones espirituales y estos se clasifican en 3, hermanos. Primero, están los dones de hablar, ¿ya? Y ahí tenemos 3 dones: el don de lenguas, el don de interpretación de lengua y el don de profecía, ¿ya? Entonces después usted en la casita, esto que yo lo que está anotando, usted lo compara con los textos que yo les he dado, ¿ya? Después tenemos 3 dones que se llaman los dones de conocimiento. Dones de conocimiento, y estos son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. ¿Ya? Esos están en la categoría de dones de conocimiento. Y por último están los dones de poder, que son los dones de sanidad, los dones de milagros y el don de fe. ¿Alguien me puede leer Efesios capítulo 4, verso 12? Efesios. Yo le dije que el 12 lo pusiera entre paréntesis, ¿cierto? ¿Alguien puede leer Efesios 4, verso 12?
4:12. 12. Sí, El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué más sigue? Es el 12. sí, el 12 nomás. El 12 no va. Entonces, Sí. querido hermano, sí, todos estos dones, sean los 9 dones del Espíritu o los dones ministeriales, que son 5, primero dice que son para edificación, ¿cierto? Léalo nuevamente, hermano José. Edificación de la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso, edificación del cuerpo. Bueno, primero, los dones son para perfeccionamiento del ministerio. ¿Cómo se traduce la palabra ministerio? La palabra ministerio es servicio. Entonces, estos dones, estos 9 dones, más los 5 dones ministeriales, son para perfeccionar nuestro servicio en el reino de Dios. Para ser perfeccionado en el servicio, ¿para qué? Para que podamos ser edificados como cuerpo de Cristo. ¿Ya? Ese es el objetivo de los dones espirituales o los dones que el Señor ha derramado a su iglesia, para perfeccionar nuestro servicio a Dios y para que a través de ese servicio la iglesia, mi hermano, a quien yo estoy sirviendo, pueda ser edificado y pueda ser edificado el cuerpo de Cristo dentro, ¿cierto?, del reino de Dios, para que los demás crezcan. Entonces podríamos decir que los dones no son para edificación propia. ¿Ya? Yo no me puedo edificar a mí mismo con el don. No es para mi provecho. Es para provecho y edificación de mi hermano, de mi prójimo. Y así también el don de mi hermano es para edificación mía. ¿Ya? Por eso que si yo tengo el don de poder, que podría ser el don de sanidad, el don de producir milagros o el don de la fe, yo no lo puedo ocupar para mi propia edificación, ¿ya? Sino que eso yo lo tengo que ocupar para perfeccionar mi servicio, para que mi hermano, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿ya? ¿Alguien quiere acotar algo? La tarea que va a hacer, lea estos textos, ¿ya? Todos esos textos que le di son donde salen todos estos dones. Pablo algunos los junta, otros saca algunos, pero son todos, son 9 que son los dones del Espíritu y 5 que son los dones ministeriales. En algunos, ¿cierto? Pablo elimina el de pastor y pone solamente apóstol, profeta, evangelista, maestro, ¿ya? Y en otro lo incluye el de pastor. Por eso que algunos, como dije anteriormente, algunos teólogos, algunos estudiosos, el último don ministerial lo ponen en uno, como pastor maestro o maestro pastor, ¿ya? Porque en algunos se elimina y en otro se menciona, ¿ya? Hermano Alfredo, Hermano José, entonces, apóstoles, el significado sería pastor. no. Apóstol, en este momento, porque si nos vamos a lo literal, ¿cierto? De un apóstol, ¿qué es un apóstol? Primero, bíblicamente, ¿ya? El apóstol, una de las cosas que tenía que tener en su vida era haber estado con Cristo. Eso, a eso es lo que quería llegar yo, a esa parte quería llegar. Por eso que Pablo en muchas opciones, en muchas partes, él defendió su apostolado, ¿cierto? Sí, sí. Porque él decía, no, tú no estuviste con nosotros, sobre todo de los 10 apóstoles, ¿ya? O 11 apóstoles, ¿ya? Tuvo que defenderlo con ellos, pero él dice, yo cuando iba camino a Damasco, a mí se me apareció Jesús. Yo estuve con Jesús. Él se me apareció. O sea, él defendía su apostolado porque él a lo mejor no
no estuvo como los demás apóstoles, ya 3 años y medio, pero me imagino yo que Dios lo empezó, ¿cierto? Jesucristo tuvo un encuentro con el Señor. Nosotros el encuentro que tuvimos con el Señor es espiritual a través del Espíritu Santo. Nosotros no hemos visto a Sí, Jesús, sí, ¿ya? Pero el apóstol Pablo sí vio a Jesús, porque dice la sí, Biblia que se le apareció Jesús, ¿ya? sí. Ahora, ¿cómo podríamos, en qué categoría podríamos hoy día poner a los hombres que se llaman apóstol hoy en día? ¿Ya? ¿Cómo podríamos catalogarlo? Si una de las cualidades o de los puntos que tenía que tener un apóstol es haber estado con Jesús, y ya sabemos, como vuelvo a reiterar, hoy en día nadie ha visto a Jesús, nadie ha tenido un encuentro con Jesús cara a cara, nosotros lo tenemos espiritualmente a través del Espíritu Santo, porque un día veremos a Cristo, hoy día nadie ha visto, Jesucristo ya no baja de su gloria, Él está allá. Y va a bajar solamente cuando su padre le dé la orden para que vuelva a retomar su segunda venida a la tierra. ¿Ya? Sí, Entonces, el apóstol hoy en día, en este tiempo, ¿ya? Lo podríamos decir como es el enviado, ¿ya? El enviado, ¿cierto? A abrir una obra, y podríamos catalogarlo como, por ejemplo, los misioneros. ¿Ya? El misionero es un apóstol, es un enviado, va a abrir una obra, ¿ok? Porque eso era lo que hacían los apóstoles. Ellos no se sí, quedaban no formaban una iglesia y se quedaban ahí, no, ellos iban a abrir, ¿ya? Y es eso lo que hoy día, si algún pastor hoy en día se llama apóstol, una de las principales características tendría que ser de él que él es enviado a abrir obras, ¿ya? O Dios lo capacitó para abrir obras. Y él se podría considerar bajo el don ministerial como apóstol, ya. ¿ya? ¿Alguien levantó la mano, hermano Luis? Hola, buenas noches. Una de las cosas importantes que a lo mejor lo ibas a tocar igual, hermano Alfredo, es que los dones que Dios da no se pierden, para que también, digamos, podamos tenerlo presente. Independiente, digamos, que muchas veces algunos en alguna oportunidad se sale del camino, los dones Dios, lo que regala Dios, Dios no lo quita. Entonces, muchas veces vemos a hermanos que son lindos instrumentos, que Dios los usa a través de los dones que los capacita, y llega el momento que se aparta y se pierde y se aleja de los caminos del Señor y después vuelve, pero no vuelve, digamos, con los mismos dones, o sea, con la misma parte espiritual, porque cuesta volver, digamos, nuevamente a retomar los caminos del Señor. Pero independiente de eso, los dones que Dios nos regala, que Dios nos da, Dios no los quita. Esos están ahí. Ahora, cuando uno vuelve de nuevo al camino y quiere volver a retomar, obviamente tiene que consagrarse para que el Señor, para que el don nuevamente empiece a ser trabajado. Eso nada más quería como entregar como aporte. Amén, sí. Los dones son irrevocables, ¿ya? Exacto. Por eso que la salvación, recuerde que la salvación es un don, ¿ya? Mire, Romanos 11, capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí está, ¿ya? Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso que, y ahí viene una respuesta de esa controversia si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Ya? Si la salvación es un don, ¿ya? Porque así dice la Biblia, que la salvación es un don no merecido, es por gracia, y aquí en Romano me dice que los dones son irrevocables. Yo les pregunto a ustedes, cuando Dios nos entrega la salvación, ¿la perdemos o no la perdemos? Dígame así con la manito, sí o no.
No veo mucha seguridad, no veo mucha seguridad en la cara. Vuelvo a reiterar, hermano, para que esto nos quede clarito. Romanos 11:29 dice que, voy a Los dones leerlo, son irrevocables. porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Está textualmente ahí, ya no le he cambiado nada. El llamamiento y los dones son irrevocables. La salvación es un don, ¿ya? Y el Señor a usted y a mí nos ha llamado. Entonces, si el Señor nos regaló la salvación, si usted está seguro de que es salvo, que si hoy día morimos, nos vamos con el Señor. ¿Está seguro o no está seguro? Porque debemos partir de ahí, ¿ya? ¿Está seguro o no está seguro que si hoy día el Señor viene por nosotros, nos vamos o no nos vamos? Nos vamos, pues, hermano. Si el Señor le regaló a usted la salvación, Dios no se la va a quitar. Usted no se va a perder. Dice que nadie nos arrebatará de su mano. A los que Él escogió, a los que Él llamó, a los que Él predestinó, a los que Él conoció, también los va a glorificar en el día postrero. Entonces, hay un sentir, ¿cierto? O una aclaratoria o una afirmación de lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a la salvación. Ahora, aquel que a lo mejor ha perdido la salvación, por ponerle alguna forma, pero lo voy a explicar. Nadie puede perder la salvación porque dice la Biblia que no te lo puede quitar, porque es un regalo. Entonces podría parecer que aquellos que a lo mejor se han ido de la iglesia, se han ido del reino de Dios, por ahí dice Pedro que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ok? Nadie puede perder algo que no le ha sido dado. ¿Ya? Si yo le entrego un lápiz, ¿ya? Y usted lo mantiene firme porque es un regalo y está seguro que es un lápiz que yo le pasé, usted sabe que es un lápiz, está ahí. Pero si yo no le regalo nada, ¿puede perder algo que no ha sido dado? No lo puede perder porque no le ha sido dado. Entonces, en resumidas cuentas, no ha perdido nada. ¿Por qué? Porque no ha sido regalada la salvación. Y ahí hay muchos factores. A lo mejor no hubo un arrepentimiento genuino, hay algunas tendencias, ¿cierto? Algunas líneas teológicas que hablan de la predestinación, otros hablan de que no somos predestinados, ¿ya? Otros hablan de otras tendencias teológicas con respecto a eso, pero en resumidas cuentas, hermano, usted y yo tenemos el don de la salvación. Los dones son irrevocables. El Señor nos hizo un llamado. Y si usted y yo estamos creciendo en estos dones y el fruto del Espíritu, una de las formas que nosotros podemos ver realmente que estamos creciendo o que nos hemos quedado estancados o que realmente no hemos crecido, es véase usted a sí mismo a la luz de la palabra y vea si estos dones están siendo ejercidos en su vida y si el don, ¿cierto? O el fruto del Espíritu está en nuestras vidas. Si no hay ningún fruto del Espíritu, preocupémonos, ¿ya? Si no hay ningún fruto del Espíritu, preocupémonos. Pero si en nosotros están naciendo esos frutos del Espíritu, ¿ya? Lo estamos aplicando con los dones del Espíritu, tenemos que tener la seguridad que somos hijos de Dios, que somos salvos, que Él nos ha llamado, ¿ya? Y que si en algún momento nos toca partir, sabemos para dónde vamos. Por eso que un cristiano no le debe temer a la muerte. Porque yo sé para dónde voy. ¿Ok? Yo sé para dónde voy. Yo sé que al otro día, al otro lado del despertar, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Ya? Así que es un buen tema esto, pero quiero dejarle la seguridad de que usted y yo somos salvos, ¿ya? Y que estos dones que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros, nadie los puede quitar. Si en algún momento hemos dejado de utilizar estos dones o de desarrollarlo
dentro de la iglesia es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de Dios. Nosotros lo hemos dejado de usar por nuestra falta, como decía por ahí Ángel, ¿cierto? Por nuestra falta de oración, nuestra falta de aplicar las disciplinas espirituales. Para poder proyectarnos con los dones, primero tenemos que orar. A veces acudimos ante a nuestros hermanos que ante Dios. Y no está mal acudir a otro, pero Dios debe ser el primero. Señor, este es mi don. Este es el don. Estoy sintiendo que aquí yo sirvo, aquí esto me gusta. Señor, pero este es mi don. Y Dios nos va a dar testimonio de que sí, ese es nuestro don. Segundo, presta atención a las necesidades de tu iglesia. Y no espere que te digan, el próximo domingo predicas tú. Tenemos que estar alerta y mirar dónde hacen falta manos. ¿Ya? ¿Dónde hacen falta manos? Luego de estos pasos, a la hora de enfocar tu esfuerzo y atención en un área específica de servicio, diría que hay dos principales cosas a tomar en cuenta. Confirmación interna y la confirmación externa. ¿Ya? Lo vamos a hacer rapidito. ¿Cuál es la confirmación interna? Debes ver a qué área te sientes llamado, que es algo a lo que gravitas o algo a lo que tú te sientes llamado, ¿cierto? Algo que sientas que haces correctamente, que te gusta hacer dentro de la comunidad cristiana. No, me gusta hacer esto. Como decía el hermano José, mi pasión es predicar, a mí me gusta. ¿Ya? Es la primera confirmación de adentro, de tu interior, ¿ya? De tu cuerpo, de tu corazón, de tus sentimientos. No, a mí me gusta hacer esto, ¿ya? Esto va a requerir de prueba y error. Y tampoco puedes esperar que a la primera vez que prediques o que organices algún evento harás todo lo justa medida. Pero dentro de ti, de seguro hay cosas que entiendes, debes de saber y hacer y disfrutas haciéndolo. ¿Ya? No es que a la primera, no, esto es prueba y error, prueba y error. ¿Ya? Esto puede ser enseñar, como también puede ser instalar la silla, ordenar la silla, manejar el dinero, orar por otros, aconsejar, tocar algún instrumento o simplemente trabajar mucho para ofrendar mucho a la iglesia. ¿Ya? O simplemente trabajar en lo que haga falta. Donde haya un cupo ahí, yo estoy disponible, como dijo Isaías, heme aquí. ¿Ya? Y la confirmación externa, que es, debes ver a qué área entienden los otros que estás capacitado, ¿ya? A qué área te invitan más regularmente a que sirvas, ¿ya? También hay una responsabilidad de los líderes. Si ves que la primera vez lo hiciste bien, ¿cierto? Te esforzaste, como decimos en el chileno, tenís dedos para el piano, ¿cierto? El líder tiene que tener una visión también espiritual para saber, no, este hermano, esta hermana tiene talento para esto, tiene dedos para el piano, así que lo voy a llamar nuevamente, ¿ya? ¿Cómo responden a tu enseñanza? ¿Qué opinión tienen de la forma que organizan las sillas? ¿Ya? No, me gusta esa hermana cómo organiza la silla. No, el hermano, oh, pero es perfeccionista, ¿no? Tienen que quedar, ¿cierto? La silla en la línea. ¿Ya? Los demás van a ver, y no es que te vayan a gloriar o a envanecer, sino que están viendo que las cosas que tú estás haciendo los haces bien. ¿Ya? Tus compañeros en el grupo de alabanza, ¿qué dicen? ¿Ya? Por ahí nosotros tenemos una experiencia, ¿cierto? De que no, sí me da, cuando no le dábamos, ¿ya? Entonces, los demás veían que no pasaba nada con la cuestión de la alabanza, pero la persona, ¿cierto? Era, no, yo quería cantar, quiero cantar, pero no tenía dedos para el piano para cantar. Entonces, también hay una confirmación externa, ¿ya? Los otros en el comité de finanzas, ¿qué opinan? ¿Eres bueno con los números? ¿Ya? ¿Eres organizadita con los números? ¿Das buena la información? Yo he visto a veces gente que está encargada de los números, pero tú se ponen a dar una charla o una cuenta de los dineros en la iglesia, que hay más enredado que
que ensalada de culebra, pues no entendí qué es lo que fue, qué cuenta Dios, no entendiste nada, no entendiste cuánto quedó, cuánto salió. Entonces al final tú dices, el hermano puede tener muchas las ganas, pero no, esa no es su área. ¿Ya? Los de afuera también van a ver a dónde tú eres bueno. Debo notar que si hay una disparidad entre la confirmación interna y la externa, es muy posible que el equivocado seas tú, por lo engañoso del corazón y por la sabiduría de la multitud de los consejos. Por tanto, la confirmación externa es al menos igual de importante que la interna y posiblemente más importante. Como le daba yo este ejemplo, ¿cierto? Esta persona decía, no, yo quiero cantar, y todos los demás, la gran mayoría decían, no, si no tienes voz para cantar, ¿ya? Pero no tomaba en cuenta porque ella quería cantar, ¿ya? Entonces, muchas veces la confirmación externa es un poquito más influyente con la confirmación interna, porque a veces nuestro corazón, nuestras emociones nos engañan, ¿ya? Para servir al Señor es arduo, hermano, no es fácil servir al Señor cuando lo hacemos de corazón, cuando nos sentimos comprometidos. Colosenses 1:29 dice, así es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyando en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. O sea, cuando yo sirvo tengo que hacerlo con empeño, con capacidad, con compromiso, con decisión, ¿ya? Y muchas veces, como lo vimos en los ejemplos anteriores, muchas veces a lo mejor no voy a querer hacer eso, ¿ya? Pero cuando recuerde que cuando no lo quiero hacer porque estoy desanimado, pasó algo en la iglesia que me desanimó, recuerde que usted y yo le estamos sirviendo al Señor, ¿ya? Nuestro trabajo es en el Señor. Con trabajo se refiere a sentir fatiga, trabajo duro, al punto de agotamiento, y con lucha se refiere a agonizar. Por lo tanto, lo que Pablo decía realmente era algo así como, es por eso que siento fatiga al punto de agotamiento y agonizo con tanto empeño. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pero ¿cómo era capaz Pablo de llegar a tal punto? Nos los deja claro en la segunda parte del versículo, apoyando en el gran poder de Cristo que actúa dentro de nosotros. ¿Ya? Muchas veces nos vamos a sentir cansados, porque muchas veces estamos con nuestras fuerzas sirviendo, ¿ya? Pero en ese momento tenemos que decirle, Señor, renueva mis fuerzas. Estoy sirviendo en tu obra, se me hace pesada esta carga, este servicio, pero es el Espíritu Santo que está en nosotros y nos ayuda a seguir adelante. El servicio debe estar impulsado por la adoración. Isaías nos dijo, aquí estoy, envíame a mí, hasta después de su visión de Dios. Ese es el orden correcto. Adoración, luego servicio impulsado por la adoración. Si no servimos de esta manera, el servicio se puede convertir en una mera obligación rutinaria y sin sentido. ¿Ya? Ahí terminamos. Voy a dejar de compartir. Ahí.